Bueno, el grupo anterior no entendió nada de la charla porque es un tema bastante complicado. Inclusive a los residentes, cuando les explico el tema, es un poco complicado. No les exijo que sean expertos en ventilación mecánica, pero sí traten de llevarse lo básico, los parámetros básicos, las modalidades básicas de ventilación, los modos básicos, la taxonomía, todo lo demás ahorita lo mencionaré, y algunos cambios y lo que produce el ventilador con la parte hemodinámica cuando se le coloca al paciente. Por definición, es un dispositivo que hace la función o reemplaza el trabajo respiratorio, ya sea de manera invasiva completamente o no invasiva, ya sea parcial, que se requiere algún estímulo del paciente para que él pueda hacer la respiración. Esto permite a que se cumpla el intercambio hematogaseoso de manera adecuada. Aquí hay un ejemplo, un ventilador mecánico. Acá vemos la pantalla, vemos las líneas, los circuitos, y vemos que son dos. Uno para exhalar, botar el CO2, que tiene una válvula acá exhalatoria, y uno que tiene una válvula inhalatoria, que es donde va a entrar ya sea la presión, el flujo o el volumen de aire que se le va a administrar al paciente. Esta modalidad, como lo ven acá, es no invasiva. El paciente no está entubado, está monitorizado, y vemos acá que en el mismo ventilador se puede hacer los ajustes de los parámetros ventilatorios. Todos tienen un humidificador para que sea más amigable el aire que va entrando a los pulmones, muy similar a lo que es lo que pasa por la orofaringe, faringe, hipofaringe, y para que el aire no entre tan frío. Existen alrededor de 300 modos ventilatorios, cada año sacan 10 modos más nuevos, y eso va por el avance de los ventiladores mecánicos. Algunas indicaciones: empezaremos con la ventilación mecánica no invasiva, que es la que le acabo de mostrar. La palabra no invasiva va principalmente de que no se le coloca un tubo endotraqueal al paciente, simplemente se maneja de manera no invasiva con unas presiones de sello dependiendo de la máscara que le pongan al paciente. Las indicaciones principales son dos, yo diría dos, ahí involucran un montón, pero las dos que ayudan son a los pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico, o sea, por falla izquierda, y los pacientes con EPOC. Ayuda mucho en las fases en el que están reteniendo CO2 sin deterioro del estado neurológico, y nos permite ventilarlo al paciente y barrer el CO2 en estos casos. Hay otras patologías crónicas, como lo son los pacientes inmunosuprimidos, ya sea por quimioterapia o porque tengan un virus de inmunodeficiencia humana. Estas patologías también pueden ayudar la ventilación mecánica no invasiva como puente a recuperación o puente a invasivo. Aquí hay unos tipos de mascarillas que se le coloca al paciente. Esta es la Helmet, esta es, por decirlo así, la más amigable. Usualmente, para que se le pueda colocar la no invasiva al paciente, se requieren todos estos puntos. El paciente evidentemente tiene que estar despierto, no debe haber deterioro de la hemodinamia importante, también requiere que el paciente haga esfuerzo respiratorio. Es muy difícil cuando los pacientes tienen malformaciones craneofaciales, ya sea la mandíbula muy pequeña. A veces nos cuesta colocarle las mascarillas. Cuando los pacientes tienen barba también es difícil porque se fuga mucho el aire. Nos toca hacer un efecto de sellado correcto. Si no tenemos la disponibilidad de las otras mascarillas o el helmet, que es el casco. Usualmente el paciente tiene que estar con la boca cerrada. Por eso, cuando se le pone las nasobucales o las nasales, tienen este arnés para cerrarle la boca al paciente. Las nasobucales son las que más utilizamos en nuestro ambiente. La que tenía el paciente en la foto era nasobucal. La traba de esto es que si uno le da exceso de presión positiva al paciente, uno puede inducir aerofagia.
los pacientes que acaban de ser operados de cirugía abdominal, por ejemplo, que le acaban de anastomosar en algún lado, no les conviene que hagan aerofagia porque se distiende el tracto gastrointestinal. Esto puede producir vómitos, puede producir dehiscencia, lo que dice el cirujano, puede hacer un montón de cosas deleterias en los pacientes. Un dato que nos muestra el libro del Fundamental es que no debemos sobrepasar uno de los parámetros de la ventilación invasiva, que se llama presión inspiratoria, más de 20 centímetros de agua de presión inspiratoria. Si pasamos de ahí, el riesgo de que el paciente haga aerofagia es alto. Evidentemente el paciente debe manejar bien sus secreciones. Imagínense vomitar con esta Helmet, o sea, el vómito queda aquí atrapado, el paciente queda todo vomitado a la cara. O sea, el paciente debe manejar muy bien las secreciones. Inclusive a veces se le tiene que poner sondas nasoenterales con el dispositivo para poder asegurar la alimentación del paciente. Aquí están los modos más básicos de la ventilación no invasiva. Usualmente los de presión soporte, como lo hizo el nombre, es una presión que le da soporte al paciente. El paciente hace un esfuerzo inspiratorio mínimo y luego entra la presión soporte. Todos esos límites se pueden poner en el ventilador. La presión soporte no es más que la presión inspiratoria, que fue la que les mencioné, que no puede pasar por arriba de 20 centímetros de agua, menos el PIP, que es el PIP. Es la presión al final de la expiración positiva que se queda en el alveolo. Es lo que deja el alveolo abierto. Usualmente eso se setea en el ventilador, ya sea 5 o 6, que es lo mínimo que uno puede colocar para dejar el alveolo abierto. ¿Qué pasa si le dejamos un PIP de 0? El alveolo puede colapsar, puede cerrarse. Si no tiene suficientes agentes surfactantes, puede colapsar. Y con cada ciclo respiratorio se colapsa, se abre, se colapsa, se abre. Esto hace algo que se llama teletrauma. Es peligroso porque puede cizallar el alveolo y puede lesionarlo y puede hacer barotrauma. En esta modalidad, como el ventilador soporta al paciente por cada inspiración, evidentemente él hace menos trabajo respiratorio y hay que fijarse de que no haya ni una fuga en la tubuladura o escape bronquial, porque estos cambios de presión, si uno le coloca a una presión que uno quiere llegar, y si hay una fuga en la tubuladura, esa fuga no va a permitir que el ventilador llegue a la presión soporte y él va a mandar presiones soportes más altas y es peligroso. Entonces, la otra modalidad es la presión continua. Presión continua, ahí sí necesita que el paciente esté 100% con una buena, ahí sí se requiere más trabajo respiratorio, porque el paciente solo se le deja una presión continua en la vía aérea y él hace su propia inspiración, no se le da un apoyo como en la presión soporte durante la inspiración. Esto solamente se da una presión continua en la vía aérea, es decir, le deja un PIP continuo para que quede abierto la vía aérea. La primera modalidad usualmente se puede ver combinada con la segunda modalidad. Esta es una gráfica de lo que es el CPAP o la presión continua de la vía aérea. Acá vemos que dejamos un PIP, esta es una curva de presión tiempo y le dejamos una presión continua. Esta que está aquí es la presión continua, el CPAP o lo que le vayan a poner acá. Y acá están unas inspiraciones espontáneas del paciente. Bueno, esta modalidad, sí, como le mencioné, requiere mayor trabajo respiratorio del paciente y está recomendada para los pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico. Los cambios hemodinámicos importantes que hace la presión positiva cuando se le coloca este método antifisiológico, que es la ventilación mecánica no invasiva, van a ser muchísimos, pero al final queda de manera equitativa. Cuando uno le coloca presión positiva a un paciente, ya sea por no invasiva o invasiva,
el retorno venoso disminuye la precardia del ventrículo derecho, aumenta las resistencias vasculares pulmonares, aumenta la poscardia del ventrículo derecho. Del lado izquierdo, ¿qué pasa? Disminuye lo que es la poscardia del ventrículo derecho, y eso equipara lo que hace en el derecho. O sea, disminuye la poscardia del ventrículo izquierdo y eso permite que lo que llegue al ventrículo izquierdo se eyecte más fácil. Del lado derecho aumenta poscarga y del lado izquierdo disminuye poscarga. Eso es lo que realmente hace la presión positiva en la vía aérea. Tenemos la modalidad combinada de ambas. Esa es la que más yo usé para el tiempo de COVID. Es que le dejas presión continua al paciente, o sea, le pones un PIP y lo ayudas a inspirar con una presión soporte al paciente. Lo máximo que tú le puedes dar en ventilación mecánica no invasivas es una relación de PIP de 8 con una presión soporte de 12. Ya arriba de eso, ya las presiones inspiratorias pueden subirse arriba de 20, puede hacer aerofagia y puede ser deleterio. Ese es el parámetro máximo que uno le puede poner al paciente. Los parámetros iniciales, la activación depende de la sensibilidad que uno le ponga de flujo de presión en el ventilador. Usualmente uno empieza con fracciones inspiradas de oxígeno arriba de 100, de 1 o de 100, como quieran leerlo. En los pacientes EPOC lo más ideal es que empiecen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Pacientes EPOC tienen una peculiaridad de que la hipoxemia a ellos los mantiene, por decirlo así, vivos. Esa hipoxemia permite que los quimiorreceptores hagan una inspiración. Ya lo que es a nivel central, ya ellos están inhibidos. O sea, la hipoxemia en estos pacientes de manera periférica los deja vivos. Si uno le quita ese estímulo de hipoxemia de manera rápida, ellos no van a poder barrer el CO2. Entonces van a tener una narcolepsia, deterioro neurológico y van a terminar entubados con el solo hecho de empezar CO2 alto. El EPAP es simplemente el PIP, es igual, lo van a ver en algunos ventiladores como PIP, en otros ventiladores como EPAP en las modalidades no invasivas. El IPAP es la presión soporte, es otro nombre para decir, bueno, no es presión soporte, es presión inspiratoria. La presión soporte es lo que es la presión inspiratoria menos el PIP. Entonces, la diferencia de estas sería lo que es la presión soporte. Entonces esto tiene bastantes nombres técnicos, pero al final es lo mismo. Acá unas escalas para monitorizar al paciente cuando está en ventilación no invasiva. Recordemos que la no invasiva no es para dejar al paciente 1 o 2 semanas. Ya cuando el paciente en menos de 6 horas, si no resuelve con los parámetros que uno le coloca en la no invasiva o está maximizando parámetros, ese paciente ya toca colocarle ventilación mecánica invasiva. Uno de manera seriada puede hacerle el score de HACOR, que es muy bueno, y él te va a traducir el fracaso de que tienen los pacientes en ventilación no invasiva. Entonces, si no se cumplen metas a las 6 horas, ya toca intubarlo. Algunas diferencias de la no invasiva y invasiva, que pronto hablaremos ya de la invasiva. La no invasiva, porcentaje de fuga es mayor, como lo ven, es una máscara que debe tener un sello de 0% de fuga, pero siempre hay cierto grado de fuga. En la invasiva no hay, obviamente hay un tubo endotraqueal directo a la vía aérea. El paciente debe estar despierto en la no invasiva, puede ser ciclado. El término ciclado es cómo termina la inspiración dada por el ventilador, si es por volumen o por tiempo. No se puede controlar la frecuencia respiratoria en esta modalidad
y la sedación tiene que ser ligera para que el paciente esté despierto y confortable en esta modalidad. Hay pacientes que están en delirium hiperactivo y a veces es muy difícil adaptarlos a este tipo de modalidad. En la invasiva, el porcentaje de fuga es menor, puede estar dormido, despierto. El ciclado puede ser por volumen, tiempo, flujo, dependiendo al modo ventilatorio que le pongan. Y hay mayor control de la frecuencia respiratoria. Aquí sí se puede mantener sedado o con sedación ligera para que esté confortable. Acá vemos otra imagen del ventilador, pero ya es casi igual al que vimos a la primera, pero ya involucra lo que es la ventilación invasiva. Lo mismo, tiene un corrugado, tiene las válvulas acá de entrada, pero este tiene un filtro de EPA. Este filtro permite que las bacterias no se metan al ventilador ni nada por el estilo, pero tiene siempre un circuito de donde va la presión positiva o el flujo, el volumen que le coloquen y una rama exhalatoria en el que el CO2 es exhalado. El humidificador y listo. Estos son ventiladores bastante avanzados, son Hamilton, y eso lo usamos muchísimo ahí en la unidad de cuidado intensivo. El principio de la ventilación mecánica es de esta fórmula. Esta fórmula tiene como 10 leyes de la física que se cumplen para poder explicar lo que es las curvas en los ventiladores, que explican lo que es la ecuación del movimiento, por decirlo así. Y estas nos dicen que al nosotros colocar una presión en una vía aérea, nos va a lo que es producir resistencia principalmente en la vía aérea superior e inferior, y resistencias también en la caja torácica donde están los pulmones, los alvéolos. O sea que hay dos componentes de la ecuación. Uno, resistencia, que es la vía aérea, y superior e inferior, y tenemos lo que es el componente de distensibilidad o elástico, que está a nivel de los alvéolos y el parénquima pulmonar. Evidentemente aquí hay una igualdad entre lo que es las presiones musculares que ejerce el paciente para inspirar y la presión que se le coloca en el ventilador mecánico. En teoría, la energía no se debería perder si el circuito es cerrado. Acá arriba vemos la curva clásica del ventilador controlado por volumen. En esa curva, si tienes el ventilador sistema controlado por volumen, vas a ver esa curva. Hoy en día los ventiladores ya tienen modos duales, que eso lo explicaré ahorita un poquito más adelante, que son más amigables al paciente, que pueden cambiar modos entre volumen o presión, pero eso lo veremos más adelante. Algunos conceptos que hay que saber de la ventilación mecánica invasiva: el trigger, que es el disparo, que es cuando vas a disparar una presión gatillada por el ventilador sobre el paciente. ¿Qué límite de flujo o qué límite de presión tiene que ejercer el paciente para tú mandarle al ventilador que lo ayude? O sea, ¿qué es lo mínimo que él tiene que hacer de esfuerzo para que lo ayude? Obviamente, si el paciente está sedado, no le vamos a poner trigger, le vamos a poner trigger de 0 o mandatorio, dependiendo en qué modo tenga. El ciclado es cómo termina cada inspiración el ventilador mecánico. Si lo quieres terminar por tiempo, yo quiero que la inspiración dure 1 segundo y la expiración 2 segundos, así va a ser. El ventilador por presión te va a dar un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. El que está mediado por volumen te va a dar el ciclado por volumen. Cuando él llega a un volumen específico, él termina la inspiración y entra la expiración. Hace una pausa entre inspiración y expiración. Y cuando es por presión soporte, que es la modalidad para destete del ventilador, ahí entonces va a depender de lo que es el ciclado, va a ser por flujo. Entonces depende del flujo expiratorio del paciente, así va a terminar o iniciar a terminar la inspiración. Respiración espontánea, obviamente el trigger y el ciclado va a estar dado por el paciente, y la respiración mandatoria es cuando uno le ordena al ventilador
quemando una respiración a pesar de que el paciente tenga trigger o el ciclado, ¿no? Asistido, cuando el paciente requiere hacer una inspiración para que el ventilador lo apoye, y controlado, el ventilador tiene el control total del paciente. Que son usualmente los pacientes que están sedados, o sea, por una patología grave. Entonces, acá hay un ejemplo de unas curvas de modo de presión. ¿Cómo sé que es modo de presión? Por la morfología en la curva presión-tiempo. Acá vemos que la curva es, por decirlo así, como cuadrática, pero ella en verdad hace un loop acá, pero sí se ve cuadrática cuando está en el modo presión. Y en la curva de flujo no hay pausa inspiratoria entre inspiración y expiración, que ahora lo vamos a ver en lo que es en las otras modalidades. Esta es una curva de presión soporte, por decirlo así, y el trigger, como lo dice aquí, es por presión. Acá, aunque no lo crean, hay una inflexión negativa, y es lo que está haciendo el paciente detectado por las válvulas de inspiración del ventilador. Esta inflexión negativa es el trigger, o sea, el gatilla y le dice al ventilador: hey, tú haces una inspiración, ayúdame, y es marcada por el ventilador. Cada flechita de estas es una inspiración que hace el paciente, que el ventilador detecta que hace una inspiración y el ventilador lo apoya. Cuando es por flujo, cuando es por presión soporte, el ciclado termina dependiendo al flujo del paciente. Es una curva de flujo-tiempo. Entonces, durante la inspiración empieza bien y ya el flujo cae de la vía aérea, va cayendo. Cuando cae alrededor de un 25%, ya empieza la expiración. Entonces, por eso los ventiladores, cada ventilador es muy importante saber el ciclado, porque ahí está la perla de las correcciones de las asincronías. Las asincronías sí son problemas en el que el ventilador va por un lado y el paciente por otro lado. Entonces, como por decirlo así, no están acoplados. La meta aquí es que el paciente esté acoplado al ventilador, no acoplar el ventilador al paciente. Esa es la meta aquí. Con la menor cantidad de sedación en los pacientes. Aquí un ejemplo, un cuadro de los modos ventilatorios invasivos más comunes. Ahorita hablaré algo de la taxonomía, que qué es lo que necesita cada modo para llamarlo un modo ventilatorio. Vemos los más comunes: volumen control, presión control, presión soporte, que son básicamente los tres modos básicos que van a tener los ventiladores. Todos los ventiladores van a tener esos modos, pero cada uno va a tener algo extra. Igual le cambian el nombre y es, por decirlo así, lo mismo. El trigger de cada uno, como vemos, puede ser por el paciente, por tiempo, puede ser por el paciente. Y lo que es la variable control, que es lo más importante, que acá vemos que puede depender del flujo, por la presión control, la presión soporte es por el presión soporte, y el ciclado, como les mencioné antes, que presión soporte es por flujo, que la presión, cuando tiene modalidad de presión control, es por tiempo, que tú puedes controlar el tiempo inspiratorio y expiratorio, y acá el ciclado, cuando es volumen control, es por volumen. Cuando llegas a un volumen indicado por el ventilador, ya empieza la expiración. Esto es relativamente importante saber, porque aquí, como les mencioné, empiezan las asincronías. Dependiendo de cada variable, también se va a ver riesgo si uno setea el ventilador con un modo de volumen mandatorio. Él va a controlar el volumen, él garantiza un volumen que uno le indica al paciente. Yo quiero ponerle 500 ml de volumen corriente a ese paciente. Ok, vamos a poner 500 ml, pero a expensas de que hay veces que los pacientes tienen resistencias en la vía aérea, y él va a mandar ese volumen, va a garantizar el volumen como sea, destruyendo toda la vía aérea si es posible, para él llegar a ese volumen. Es decir, allí solo se controla el volumen, pero no se controla
la presión que le manda el ventilador al paciente. Pueden haber barotraumas si las presiones picos se elevan muchísimo arriba de 40. Entonces uno no tiene control de la variable de presión en estos pacientes. Lo contrario ocurre cuando tienes un modo de presión. Cuando tienes un modo de presión, tú puedes controlar la presión total de la vía aérea, que eso te lo calcula el ventilador, que es la presión pico, y tú pones ahí, ya de ahí no quiero que suba más, y le puedes colocar las presiones controles, pero no le aseguras de que el volumen del paciente va a ser constante, no va a ser un volumen garantizado constante. Puede que varíe, puede que sea muy bajo, puede que sea muy alto, o sea, eso va a depender del paciente. Los enfisematosos, uno le pone un poquito de presión y se dispara lo que es el volumen corriente. Obviamente el retroceso elástico es muy pobre en ellos. Acá un ejemplo de cuando uno coloca el botón de modo en los ventiladores y les va a salir todo. La mayoría de los Drager, los Hamilton, les va a ofrecer todas las modalidades, pero cada ventilador y cada marca tiene, por decirlo así, su target scheme, no sé cómo se dice en español eso, esquema, que va a ser como la modalidad del poder especial de cada ventilador, que es lo que hace más amigable el ventilador al paciente. Entonces le cambian el nombre, le ponen estos nombres todos raros, IntelliVent, hay unos que son DuoPAP, IPAP, hay un sinnúmero de nombres. Y hay todas las modalidades, por lo menos aquí controlados por volumen. Miren cuántas modalidades controladas por volumen tienen este ventilador. Tiene CMB, pero depende de cada una. Hay unos que son modos duales, que son adaptativos, que puede entrar presión y volumen a la vez. O sea, va a depender de qué modo uno le coloca al paciente, pero ya tenemos que estar claritos de que si es por volumen, uno va a garantizar el volumen. La variable principal que vas a mover es el volumen. Acá si es por presión, la variable principal que vas a mover es presión. Vas a controlar presión de vía aérea. Acá, como les mencionaba, este es un ejemplo clásico de una modalidad de volumen control. Vemos la inspiración mandada por el ventilador. Vemos que hay como un declive, que es donde uno mide lo que se llama la presión alveolar máximo, la presión plateau, y luego inicia la expiración. Esta es una curva flujo-tiempo y esta es una curva presión-tiempo. Esta es la curva clásica que sale en todos los libros de ventilación mecánica, que te explica cuáles son las partes de lo que es la curva de lo que es la ventilación mecánica. Uno, en esta curva, esta parte de la curva indica resistencias de la vía aérea, y en esta parte de la curva indica resistencias alveolares o en el parénquima pulmonar. Entonces, si esta curva está alta y chatita aquí, quiere decir que hay algún problema en la vía aérea superior, o el tubo es muy pequeño o hay secreciones. Si esta curva está pequeña y esto está alto, quiere decir que o el paciente está reteniendo aire en el alveolo, o es que el parénquima pulmonar debe estar muy comprometido. Entonces esta es la curva de presión control. Para hacer como una diferencia, acá vemos las variables que uno puede manipular dependiendo de la ecuación del movimiento. Esta es la fórmula de ecuación del movimiento. Vemos aquí que está el flujo y vemos acá lo que es la distensibilidad pulmonar, y lo mismo allá, las presiones de la vía aérea son igual a lo que es el flujo o resistencia de la vía aérea superior más lo que es la distensibilidad alveolar y todo lo demás. Entonces acá vemos las variables dependientes en el modo de presión, y allá vemos las variables dependientes en el modo volumen. Estos son los modos que salen en el fundamental. Van a ver que si ya saben el principio de que la modalidad puede ser por volumen o por presión, van a poder entender esta parte. Acá ellos le agregan a la modalidad
si el ventilador lo va a asistir o no lo va a asistir. Es decir, el paciente hace una inspiración y él asiste. Y acá, si es mandatoria, por lo menos en los modos mandatorios, ellos acá, controlada 100%, el paciente va a controlar todo, el ventilador va a controlar todo el paciente. Cuando es en los modos que tienen una M en el medio entre las siglas, eso es mandatorio. Los que tienen una A indican que asisten entre las letras que tienen el modo. Entonces, usualmente casi todos los modos van a asistir, porque en algún momento el paciente va a tirar una inspiración y él lo va a asistir. Dependiendo a qué modo, si la frecuencia respiratoria es seteada adecuadamente, entonces él va a decidir a quién asistir, qué respiración asistir y cuál no. Entonces, la presión soporte también. Las ventajas principalmente es que el trabajo respiratorio, obviamente en las modalidades mandatorias, va a ser menor porque el paciente no va a hacer nada. El paciente entre más sedado hace, menos esfuerzo respiratorio va a hacer. Y entonces esas son las variables mandatorias en las que el ventilador toma el protagonismo. Pero esto a su vez es deleterio porque puede atrofiar todos los músculos de la respiración, los intercostales, el diafragma, y en el momento de la extubación es un poquito más difícil porque el paciente casi nunca usó su caja torácica para respirar. Entonces eso es un dame que te doy porque hay que bajar sedación diariamente. Si el paciente tiene una patología que lo permite, se baja sedación todos los días y se trabaja con el paciente. Eso se llama vacación de sedación intensiva. A medida que vas despertando al paciente, vas utilizando modos más amigables, ahí en donde verdaderamente se van a ver los cambios hemodinámicos. Cuando uno hace una inspiración sin presión positiva, el retorno venoso aumenta, la precarga del vesículo derecho aumenta, la precarga del izquierdo aumenta sin presión positiva. Pero ¿qué pasa si el paciente hace una inspiración y el ventilador entra, lo asiste? Va a haber un aumento del retorno venoso por la presión inspiratoria espontánea del paciente, y cuando entra la presión positiva, el retorno venoso se cae. Cuando hay presión positiva en la vía aérea, ya sea por un ventilador, el retorno venoso disminuye, la precarga del derecho disminuye, las resistencias vasculares pulmonares aumentan, la poscarga del derecho aumenta, la poscarga del izquierdo disminuye. O sea, hay un sinnúmero de cosas que hace la presión positiva cuando se le coloca. Esto es la taxonomía, la verdadera raíz de cómo se define un modo ventilatorio. Hay solo tres cosas: la variable controlada, que es la que uno elige. Uno puede poner volumen o por presión soporte, que son las tres básicas, que es la variable que tú vas a mandar o controlar en el ventilador. También tenemos la segunda, que es la secuencia ventilatoria, que era lo que yo les mencionaba. Cómo vas a ventilar al paciente, si va a ser de manera mandatoria, que tú le vas a ofrecer todas las ventilaciones por el ventilador, que eso en pacientes muy sedados, o intermitente, que vas a permitir que el paciente haga sus inspiraciones y luego el ventilador, si el ventilador detecta de que no llega a las frecuencias respiratorias meta, él va a ayudarlo con una presión soporte extra. Y los esquemas de objetivo, que era lo que yo decía, los target scheme, que cada ventilador tiene, por decirlo así, un modo extra que permite la interacción entre el ventilador y el paciente. O sea, lo hace más amigable al ventilador que el paciente. Estos esquemas objetivos, algunos ejemplos son estos: set point, que tienen con una letra S. Esos indican que uno mismo puede cambiar todas las variables seteadas en el ventilador. Uno puede cambiar volumen, presión, flujo, tiempo, frecuencia respiratoria. Los otros esquemas objetivos son los duales, en el que uno puede colocar dos variables controles en una sola modalidad. O sea, puedes decir: quiero que empiece con presión y las otras respiraciones con volumen.
Entonces son modos duales que tú puedes adaptar dos variables controladas en un solo modo. El modo adaptativo, que es el que más usamos en el intensivo, es el modo en que son dos variables controles, pero de manera automática entra ya sea por presión o volumen para llegar a las metas colocadas en el ventilador, metas de presión y metas de volumen. Este es uno de los modos más seguros porque te garantiza un volumen corriente y te protege al paciente de las presiones altas en algún caso, en alguno de los casos. Entonces evitas los barotraumas, evitas un montón de cosas porque esta sí te protege la vía aérea por la parte de las presiones elevadas en la vía aérea. Aquí hay unos ejemplos de los modos ventilatorios, cómo se debería escribir en el expediente cuando uno pone un modo ventilatorio es de esta forma. Según taxonomía, la variable control, que son estas dos, lo que es en el medio, que está lo que es la secuencia ventilatoria, le vas a dar mandatorio, ventilaciones mandatorias, controladas, y la S, que es el target scheme, que es como la parte amigable esa que hace más afín el ventilador al paciente. El intercambio gaseoso, ¿cómo ocurre? ¿Qué variables uno tiene que mover en el ventilador para asegurar el intercambio gaseoso? Los pacientes hipercámnicos, estas son las variables del ventilador que uno tiene que manipular. Volumen corriente, frecuencia respiratoria, debemos conocer lo que es el espacio, la ventilación alveolar, que es la VA. La BB es el volumen que queda en el espacio muerto. Recordemos que hay dos tipos de espacios muertos respiratorios, hay uno anatómico y uno fisiológico. El intercambio ocurre en el fisiológico y el anatómico es prácticamente el volumen corriente que se queda atrapado en la tráquea, en los bronquios principales, en las ramas segmentarias o segmentarias. Allí eso es el espacio muerto. En realidad lo que le llega al alveolo para hacer una ventilación efectiva es la ventilación alveolar. ¿Cómo calculamos la ventilación alveolar? La ventilación alveolar se puede calcular el volumen corriente menos lo que es el espacio muerto de cada paciente. ¿Cómo calculamos el espacio muerto de cada paciente? El espacio muerto anatómico se puede calcular de 2 a 3 cc o 2 a 3 ml por kilo del paciente. Eso nos dice qué tanto espacio muerto tiene cada paciente. Eso es por kilo de peso ideal, porque los pulmones no engordan. Eso es algo verídico. Tenemos todo lo que es cuando relacionado a ventilación, tenemos que poner el peso corporal ideal. Si tienes hipercapnia, le puedes subir la frecuencia respiratoria, pero eso puede traer efectos deleterios. Ya las últimas guías nos mencionan que no debemos manipular tanto la frecuencia respiratoria para barrer lo que es el CO2. Más que nada se puede utilizar el aumento del volumen corriente para poder garantizar una mejor ventilación alveolar y así barrer más el CO2. Con respecto a la PaO2 en los gases arteriales, ¿cómo manipulamos esa variable en el ventilador? A punta de PIP, que es la presión al final de expiración que uno la setea en el ventilador, la fracción expirada de oxígeno, le podemos subir eso, y la presión media de la vía aérea. Estos tres componentes son los que uno tiene que manipular para mejorar lo que es la presión arterial de oxígeno en los gases arteriales. Acá vemos en la figurita las patologías más comunes. Vemos en la curva clásica que les mencioné qué pasa si la curva se ve muy alta. En las curvas de presión tiempo de los ventiladores, muy probablemente el problema esté en la vía aérea. Por acá, una boca acá, alta resistencia, kinking del tubo endotraqueal, moco, secreciones, y cuando hay una baja compliance se va a ver así, se va a ver la curvita bien, pero la plateau o la pausa inspiratoria se va a ver alta. Entonces ahí hay que hacer otras maniobras, pausas expiratorias de 5 segundos para ver si en realidad el paciente está atrapando aire.
está atrapando aire, es por eso que esta curva está así. Este es el peor escenario, ¿no? Que no nos damos cuenta del autopip o PIP intrínseco en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva es deleterio. Imagínense que el volumen residual aumente de manera gradual a nivel respiratorio y no se pueda controlar. Eso obviamente va a sobredistender el alveolo, va a producir cambios hemodinámicos importantes si no se detecta a tiempo. Y hay maniobras para poder disminuir el autopip. Acá vemos ya con la curva del ventilador, vemos la curva de presión tiempo en modo de volumen control. Vemos acá la curva de la derecha, que siempre hay que hacer las maniobras de pausas inspiratorias. Vemos que aquí a la derecha vemos que la curva está bien alta. O sea, eso traduce de que la vía respiratoria muy probablemente tenga problemas en la vía respiratoria superior o en el tubo o secreciones. Cuando la curva está más alta, la plateau, le hacemos la pausa inspiratoria, le calculamos cuánto está la plateau. Eso ojalá cuando roten con nosotros allá en la unidad lo puedan ver, que todo eso se puede hacer por el ventilador. Se hace una maniobra de pausa inspiratoria y también se hace una maniobra de pausa expiratoria. En este caso el paciente tenía autopip, aquí se le hace la pausa expiratoria, ve que se eleva un poquito acá, eso traduce que hay un cierto grado de autopip. Si no hay autopip y esta curva está elevada, quiere decir que la misma distensibilidad del pulmón es mala. O sea, pacientes con neumonía severa, con SDA, es lo que se va a encontrar. Con respecto a la hemodinamia, es bastante interesante el tema de la hemodinamia cuando hay la interacción ventilador-paciente. Cambia bastante las variables fisiológicas que uno conoce de manera dinámica. Cada ciclo respiratorio las variables dinámicas se alteran, como les mencioné. Normalmente cuando uno tiene un ventilador, lo que le va a hacer es aumentar las presiones del lado derecho y tratar de disminuir las presiones del lado izquierdo del corazón. Eso es lo que va a pasar. Disminuye el retorno del lado derecho, pero disminuye las resistencias sistémicas del lado izquierdo para que lo poco que llegue salga rápido del ventrículo izquierdo. Eso es básicamente lo básico de lo que ocurre en la interacción ventilador-paciente. Aquí hay una aquí hay una fórmula que se llama fórmula de Levine, cómo calcular el volumen corriente que le vamos a poner al paciente en el ventilador, si lo vamos a colocar en modo por volumen. Esta fórmula, como pueden ver, no involucra el peso del paciente, como les mencioné. Los pulmones no engordan, lo que engorda es el paciente, engorda la grasa torácica, todo eso que puede comprimir los pulmones, pero los pulmones en sí no engordan. Por eso, para medir cuánto de volumen yo le puedo meter a ese paciente, se utiliza mucho la talla. Este estudio acá comprobó de que en las mujeres, con esa fórmula, eso salió en 2026, está sobreestimado. Entonces, aún no se ha llegado a un consenso, pero hasta que se llegue a un consenso, hasta el sol de hoy igual se utiliza esa fórmula tanto para hombres y mujeres. ¿Cómo calculamos eso? Vamos a suponer que aquí nos da 61 en mujeres, 61 kilos de peso corporal ideal. Entonces uno lo quiere ventilar usualmente al paciente a 7 o algunos autores dicen 8 a 10 cc por kilo de peso ideal. Si uno lo ventila más de 10, ya se han visto que se ha visto barotraumas o volutraumas, como lo menciona, por exceso de volumen. Entonces, eso sí, toca a uno ser bien minucioso. Los pacientes todos deberían fallarse antes de llegar a la unidad de infección para nosotros saber qué talla ponerle en el ventilador. Los ventiladores nuevos, uno solo le pone la talla del sexo y él solito les calcula todo eso. Entonces, vamos a suponer que le da un peso de 60 kilos y usted lo quiere ventilar a 7 cc por kilo de peso ideal. Bueno, eso se multiplica 60 por 7, es lo que le debería dar de volumen corriente para 7 cc por kilo de ese paciente.
Entonces eso es individualizado. Pacientes chiquitos se manejan con volúmenes corrientes bajos, pacientes altísimos a veces pueden ser volúmenes corrientes de 600, 700 y están todavía en rangos seguros. Por eso es que eso hay que calcularlo cuando llega a la unidad con intensivo. A veces nos estamos quedando cortos. Cuando le ponemos la talla real del paciente nos damos cuenta que nos estamos quedando cortos de volumen. Acá, ¿cómo tratamos la hipercapnia? Hay un sinnúmero de fórmulas. Lo principal es saber cuál es el espacio muerto fisiológico del paciente, cómo saberlo. Hay ecuaciones como la ecuación de Borg que nos ayuda bastante. Nosotros necesitamos una capnografía volumétrica para medir lo que es el PCO2 expirado del paciente, y con los gases arteriales nosotros podemos calcular cuánto de espacio muerto fisiológico tiene el paciente. Esto nos ayuda a diagnosticar patologías como sobreventilación alveolar, vasoconstricción hipóxica, embolia pulmonar, que hay unidades de espacio muerto, hay bastantes unidades de espacio muerto, y también patología del sistema nervioso central. Obviamente, entre más sea el espacio muerto fisiológico, más peligroso, porque no vas a intercambiar nada, no vas a intercambiar nada en ese paciente. Inclusive los pacientes con bajo gasto cardíaco que tienen falla derecha, puede ocurrir eso, no llega la circulación correcta al alveolo y no ocurre el intercambio gaseoso. El autopip, ¿cómo se maneja? Ahí con lo que se puede leer, lo ideal es aumentar los tiempos expiratorios. Si uno lo está manejando por presión control, uno puede manipular el ciclado por tiempo. O sea, uno puede manipular el ciclado por tiempo, es decir, cuándo yo voy a detener la inspiración, cuándo voy a detener la expiración. Usualmente la relación puede ser de 1 segundo de inspiración, 2 segundos de expiración, pero hay ciertos pacientes que sí requieren, que están hipercápnicos o con autopip, requieren que ese alveolo se vacíe alargándole el tiempo expiratorio. Es decir, esos pacientes los podemos dar una relación 1 segundo de inspiración, 3.5 hasta 4 segundos expiración. Y eso ayuda mucho a que el alveolo se vacíe y no genere el PIP intrínseco. La otra opción es manejarlo con volúmenes corrientes bajos para que la inspiración sea más corta, el ciclado inspiratorio sea más corto. Así se maneja por modos de volumen y eso va a permitir que tengas más tiempo para expirar al paciente. El otro método es desconectando al paciente del circuito y conectándolo nuevamente. A veces en el circuito puede haber atrapamiento de flujo de aire y eso puede generar cierto grado de PIB intrínseco. Y también cuando tengan un autopip es importante saber cuánto tiene. ¿Por qué? Porque lo ideal es poner de un 50-75% el PIB basal que uno le pone en el ventilador del autopip del paciente. Vamos a suponer un ejemplo, el autopip es de 5, entonces uno normalmente en el ventilador le pone un PIB de 5, entonces ahí le estamos ofertando un PIB de 10, o sea, eso es muchísimo para el paciente. Entonces en esos escenarios nosotros ¿qué tenemos que hacer? Si no podemos bajarle el PIB intrínseco al paciente, le bajamos el PIB al ventilador hasta que rompa el broncoespasmo o la patología pulmonar obstructiva que tenga. Lo que hacemos es dejamos PIB en 0 y utilizamos el PIB intrínseco del paciente. Los parámetros iniciales, en resumen, puedes elegir cualquier modo. Si los más básicos ya recordemos que son 3: volumen, presión o presión soporte. Usualmente presión soporte es para métodos de destete ventilatorio, ya cuando el paciente está despierto y va a ser extubado prontamente. El FiO2 siempre empezar dependiendo de la patología del paciente. Recuerden que los EPOC no le podemos poner un FiO2 de 100, eso no, siempre tenemos que empezar de abajo hacia arriba y para mantener una saturación entre 92 a 94%,
el volumen corriente inicial que uno le coloca al paciente, como ya se lo mencioné en la fórmula. Dependiendo a la fórmula del paciente, de cada paciente, uno le calcula el peso corporal ideal y es de 8 a 10 cc por kilo de peso ideal. No más de ahí, porque ya más de ahí se ha visto que se puede causar volutraumas y eso puede empeorar al paciente. Uno usualmente le sube el volumen corriente hasta que la presión alveolar máxima o la presión meseta, que cuando hacen pausas inspiratorias uno las ve cuando el flujo es cero. Ahí entonces uno mide la presión meseta. Uno usualmente le sube el volumen corriente hasta donde la presión meseta te lo permite. ¿Cómo elige la frecuencia respiratoria? Dependiendo de la patología del paciente. Recordemos que los pacientes con acidosis metabólica tienden a estar taquipnéicos. Si no están bien sedados y no se le puede bloquear el estímulo neural, van a hacer taquipnea. Cada aumento de la frecuencia respiratoria, ya sea por el paciente o ventilador, el poder mecánico así va a ser más alto. El poder mecánico es una variable bastante interesante que indica el poder, por decirlo así, el poder mecánico que le ejerce el ventilador al paciente. Eso puede destruir los alvéolos si está por arriba de 22. Y eso es una fórmula que no se la voy a exigir que se la sepan tampoco. Pero los ventiladores, los últimos ventiladores que han salido, que no los tenemos nosotros, lo calculan. Y ayuda mucho para respetar lo que son las presiones de la vía aérea y respetar lo que es lo del barotrauma en los pacientes. El PIB, ¿cuál se coloca? ¿Cuál es el ideal? No hay PIB ideal, no existe PIB ideal. Eso va a depender de cada variable fisiológica del paciente. Tenemos que ver cómo está la volemia del paciente, porque recordemos que el PIB es lo que va a mantener el alveolo abierto, es lo que te va a causar descompensaciones hemodinámicas en el paciente, es lo que te va a disminuir el retorno venoso en el paciente. Y al calculando el espacio muerto podemos saber qué tanto estamos sobreventilando al paciente. Se transforma, si lo tenemos muy alto, se puede transformar en las 3 zonas de West en zona 1, o sea, mayor ventilación y menos circulación. Usualmente eso solo se ve en los ápices. Con mayor PIB se pueden transformar las 3 zonas de West en zona 1. Y el trigger, qué trigger le vayamos a poner al paciente, eso va a depender si lo queremos sacar del ventilador. Le vamos a poner un trigger pequeñito hasta donde él empiece a hacer el esfuerzo respiratorio. Por el mío. Aquí hay en monitorización, que es lo que nosotros vemos diariamente en la ventilación mecánica. Como podemos ver, el ventilador solito, si uno toca acá el hombrecito, uno le pone acá y le pone el sexo del paciente y le pone la talla. Eso automáticamente le va a calcular el peso corporal ideal, y ese peso corporal ideal el software lo mete acá para calcular de manera dinámica cuánto de volumen corriente según el peso ideal le estamos dando al paciente. En este escenario se le está dando 6.6 cc por kilo. Lo que habíamos revisado anteriormente, de entre 8 a 10 es lo ideal. Él te da otras variables, algunas las presiones transpulmonares cuando le pones el balón intraesofágico, por eso tampoco eso es otra cosa. Inclusive te puede dar el porcentaje de fuga del neumotaponador de lo que es el tubo endotraqueal. Te puede dar el volumen corriente que entra, el volumen corriente que sale, el BTI es el volumen corriente que entra, y el BTE exhalado es el volumen corriente que sale. Todo esto se mide gracias a las válvulas exhalatorias e inspiratorias que tienen los circuitos en el ventilador mecánico. Inclusive ellas te pueden calcular el autopip, aquí dice autopip, de manera dinámica. O sea que los ventiladores hoy en día casi tienen todo, uno solo pone monitorización y uno va a ver la mayoría de las variables ya calculadas por el ventilador. Hay ciertas patologías en las que sí hay que hacer ajustes ventilatorios importantes,
por lo menos el síndrome de estrés respiratorio, uno debe ajustar el volumen tidal hasta donde la plato o la presión alveolar máxima no lo permita. Tenemos que subirle el PIB. El PIB mínimo de estos pacientes debe ser 10, dependiendo al fenotipo del SRA, y tenemos que evitar el Volume Induced Lung Injury, que es el VILI, que es el trauma provocado por el ventilador mecánico cuando no se sabe usar un ventilador mecánico. Hay ciertas variables que uno tenemos que respetar, por lo menos por el mecánico, menos de 22, el driving pressure, que es lo que es la presión plato menos la PIB, menos de 15, pacientes no obesos, en pacientes obesos menos de 18. Hay ciertas variables que uno tiene que respetar para que no ocurra esto. En EPOC y asma tenemos que estar muy pendientes de lo que son las asincronías y el autopip. Estas patologías te van a dar mucho autopip y también te van a dar mucho hipercambio, entonces hay que saber cómo manejarlo en la ventilación mecánica. En las neumonías de un solo lado, uno usualmente puede poner al paciente del lado del decúbito lateral sano, del pulmón sano, para que lo que es la perfusión mejore en ese lado del pulmón sano y el intercambio gaseoso mejore. Eso ocurre mucho en las neumonías broncoaspirativas, que usualmente ocurren del lado derecho, y si es de un solo lado, entonces colocamos el paciente del pulmón sano, del decúbito lateral del pulmón sano, y la oxigenación mejora. Pacientes con falla cardíaca, hoy en día se ha estudiado ya la falla cardíaca bastante detallada, si es del lado izquierdo o del lado derecho. En sí, el ventilador mecánico con presión positiva va a ayudar al lado izquierdo, no va a favorecer al lado derecho, solamente empeora el lado derecho. Y por eso las indicaciones para no invasivas principalmente para fallas cardíacas del lado izquierdo. Las cirugías bronquiales o traqueales, en estos pacientes, como le acaban de suturar el bronquio, uno tiene que manejarlo con las presiones de la vía aérea lo más mínimo posible. Inclusive a veces le ponemos PIB de 0, a pesar de que no tenga autopip o PIB intrínseco, para no reventar las suturas que hizo el cirujano torácico. Hay veces que tenemos que evitar los modos de presión soporte, porque el ciclado allí es por flujo. Imagínense que tengan una microfuga en la vía aérea y uno espera que el ciclado sea por flujo. O sea, el flujo nunca va a estar estable si hay un leak en la vía aérea. Nunca vas a llegar, y eso puede traer efectos deleterios, porque eso puede aumentar las presiones de lo que le manda el ventilador, porque el ventilador no va a detectar eso. Y las enfermedades como miastenia gravis y estas que afectan la placa mioneural de manera periférica, que los pacientes tienen una sensación de falta de aire. En estos escenarios los pacientes están hipoventilados, y lo único que le podemos ofertar a estos pacientes en este momento es mejorar el volumen corriente, ya sea por alto flujo, no invasiva, o ventilación invasiva, pero subiendo el volumen corriente para que ellos no tengan esa sensación de falta de aire. El equipo de la unidad cardiovascular, vemos entre ellos enfermeros especialistas en intensivo y enfermería cardiovascular. Vemos también médicos, hay médicos generales, la doctora Estefanía está también entrenada a la unidad de cardiovascular. Ahí está el doctor Villalobos, que es, por decirlo así, el senior o el de más experiencia. Están los otros enfermeros y personal técnico, que también son las personas que muy probablemente vayan a ver si llegan a rotar por lo menos esta semana o la otra semana ahí en la unidad cardiovascular de Sirena. ¿Alguna pregunta? Pregunten ahora, porque cuando entren a la residencia, adivina. Mentira, yo les explico. Mi mamá, el inicio. Yo sé que no entendieron nada, no te preocupes.
es difícil, o sea, el tema, y para mí es más difícil de explicarlo porque yo solamente se lo explico al residente, no se lo explico a estudiantes de medicina. Y es una materia muy difícil para ustedes tratar de tenerla en este nivel de formación interesante. Para usted que domina la nutrición mecánica, yo pienso que ya deberían terminar la universidad para poder tratar de entender todo eso, porque eso involucra aspectos fisiológicos, patológicos, un montón de cosas que sí hay que dominarlas para poder entender esto. ¿Cuál es la pregunta? Pueden preguntar lo que sea, nada es bobo, ninguna pregunta es boba, porque si toca para que lo entiendan. Lo de los modos y eso que se lo puede explicar. Pero si se lo estoy explicando a un niño así chiquito. Sí. Tranquilo, quiero tanto, pero no me sale. Mira, te voy a poner esta gráfica. Cuando uno se enfrenta a un ventilador, estos son los modos que uno puede manipular. Pero la fórmula que puso dice. Eso es fórmula para residentes, eso no te ok. Pero la fórmula para calcular volumen corriente, esa sí es importante, ¿verdad? Es la fórmula de Devin. Esa es esta, ya te la muestro. Porque es lo primero que vas a hacer cuando te llega un paciente, tienes que tallarlo con tu cintita métrica y ver cuánto talla, y según eso tú puedes calcular el volumen corriente que le vas a poner del ventilador. Entonces, sí, lo complicado lo hacen ellos, porque cada modo ventilatorio salen 10 modos ventilatorios nuevos por año, siempre le cambian el nombre, pero el principio de la ventilación va en base a estos 3 modos: volumen control, presión soporte. Sí, el volumen control es cuando uno llega, es que hubiera sido mejor tener un ventilador aquí para que ustedes lo vieran. Por eso cuando roten allá se lo voy a aplicar más gráficamente con el mismo ventilador allá al aire. El volumen control es el modo que tú escoges, volumen, y puede ser mandatorio o intermitente. Es el modo que tú garantizas un volumen específico al paciente. ¿Cómo sabes qué volumen es? Calculando con la formulita esa. Vamos a suponer que le toca 500, según el peso corporal ideal lo quieres ventilar a 8 cc por kilo. Entonces vamos a poner el ventilador por volumen. Lo ponemos por volumen, modo por volumen, y ponemos 500 de volumen corriente, que sería la sigla BTE o BTI, cualquiera de las BTE. Entonces, esa modalidad, el ventilador va a hacer lo posible para llegar a ese volumen corriente. No le interesa de que las presiones en la vía aérea estén como estén. Si están tapadas o el tubo está tapado, él va a mandar una presión masiva para poder entrar, para poder garantizar de que ese volumen le llegue al paciente. Por eso, en modos de volumen no te aseguro de que la presión sea segura, y lo contrario ocurre con los modos de presión control. Tú aseguras una presión adecuada, pero no te asegura un volumen corriente constante, porque es una variable que no puedes controlar. La variable de volumen en el caso de los pacientes que tienen ventilación por modo por presión. Y los últimos modos, que son los adaptativos, te hace un mix de los dos: o entra volumen corriente o entra presión control. Presión o volumen, cualquiera de los dos. Pero es para evitar eso, porque si tú lo pones un solo modo, es muy riesgoso de que no controlen la otra variable. Pero los modos que son adaptativos, que tienen un set scheme adaptativo, ellos sí te van a proteger, porque te van a decir: Chuzo, ya llegué al volumen corriente de 500, pero me estoy sobrepasando de las presiones normales que tiene ese tipo de ventilador. Entonces, él lo que va a hacer es que no llega a ese volumen corriente garantizado, protegiendo la vía aérea. Esos son como ciertos extras que tiene el ventilador para que no ocurra
estos barotraumas y esto. El modo, tristemente el modo que más usamos nosotros es el más complicado. Así que ustedes que están en formación deben dominar los modos más básicos, que son los volúmenes, corriente o presión control. Son los más básicos. Y a raíz de eso tú puedes salvar muchas vidas, puedes poner ventiladores sin ningún problema, pero sí. Y hay otra modalidad que se llama PRV, que esa sí no se la voy a explicar porque es muy compleja. Creo que estaba en una de las diapositivas, pero es muy difícil de entender. Pero por lo menos el ventilador puede ser por volumen o por presión, pero eso es la desventaja de cada uno de esos modos, que no puedes controlar todas las variables, sino que le garantiza por un lado, pero puedes dañarlo por otro lado. Y cuando dicen que un ventilador tenemos asistido, no es ninguna de esas. Usualmente casi todos los modos son asistidos. Cuando tú ves una A entre el botón de letras esa china que dicen ahí, eso dice que es asistido. O sea, déjame mostrar, tengo uno por acá. Bueno, no la veo, pero yo te la enseñaré cuando estemos allá. Entre esas letras, si hay una A en asistido, a la palabra asistido te dice que si el paciente hace una inspiración, el ventilador lo va a ayudar. Pero ahí está la incertidumbre. Si pones una FR de 20 en el ventilador y tú ya sobrepasaste las 20 respiraciones por minuto, a pesar de que, aunque el paciente haga una inspiración extra, ya no va a mandar más inspiración. O sea, el ventilador no va a ayudar al paciente más porque tú le estás seteando, yo quiero llegar a la frecuencia respiratoria de 20. Entonces, ahí va el punto de que si el paciente ya está bien despierto o no, entonces nos toca ajustarle la FR, o inclusive cuando está muy acidótico el paciente, hace mucha taquipnea, uno le pone FR de 12, el paciente está haciendo frecuencia respiratoria en 24, nos toca poner el ventilador al paciente, o sea, adaptarlo al paciente, no obligarlo con el ventilador, entonces nos toca poner la frecuencia respiratoria a 24, para que quede el paciente. Pero eso sí, teniendo muy en cuenta el volumen corriente. Por cada respiración que uno le pone, más volumen corriente y volumen minuto le vas a estar dando al paciente. Por cada minuto que pasa, le calculas con volumen corriente por FR, es el volumen minuto. O sea que le vas a ofrecer más volumen minuto, usualmente la meta es 12. Si te pasas de eso, es peligroso. Ahí puedes hacer o bajar el volumen corriente, aumentar la frecuencia respiratoria para evitar de que ese volumen minuto sea tan alto. Pero es bastante complicado esta charla porque los residentes tampoco les cuesta. Los residentes, los internos, todos les cuesta la ventilación mecánica. Este módulo se ha implementado ahorita, pero me parece que es súper bien y todo, pero hay temas que sí son un poco complicados. Yo en el examen yo no le voy a poner trabas en estas cosas, si no preguntas de que, oye, ¿qué significa la curva esta? No. Yo le voy a poner los modos, cuáles son los modos básicos, cosas así bien básicas, no así hablar de los pelos. Cuando dijo que si el paciente está en ventilación invasiva y Ajá. después de las 6 horas no cumple metas, ¿cuáles son las metas que tiene que cumplir como para...? Sí, este cuadrito, ahí te dice todas las metas. Inclusive hay millones de aplicaciones que te puede calcular el JACOR. Este incluye metas de pH, gasométricas, te incluye metas del índice de oxidación como el PAPI, el estado neurológico del paciente, frecuencia cardíaca. Esa aplicación te la puede calcular. Y si el score es más de 11 ya es peligroso. Ya te traduce de que el fracaso de la ventilación no invasiva va a ser alto. Ahí mismo te lo dice por porcentaje. Entonces ya sí te da. Si a pesar de las maniobras iniciales que tú le hiciste al paciente persiste, toca intubar al paciente. No dejarlo 1 o 2 semanas con lo invasivo, que es lo que a veces nos encontramos en el hospital. Doctor, ¿y cuáles serían las situaciones, digamos, más comunes en que uno, como futuro médico interno, general
edema agudo de pulmón cardiogénico, los pacientes le está fallando el lado izquierdo del corazón. Eso lo puedes detectar con pacientes con falla cardíaca, pero del lado izquierdo, que te hacen ortopneas, te hacen disnea parosítica nocturna. Esos son signos del lado izquierdo del corazón. Los signos de sobrecarga de falla derecha son edema de miembros inferiores, patógenos de Gaudia. Todas estas cosas son sintomatología congestiva del lado derecho. O sea, dependiendo de qué falla tiene el paciente, si es del lado izquierdo, toca ponerle no invasivo. O EPOC es otra patología en la que usted va a enfrentarse bastante frecuente, porque en el interior hay mucha gente que cocina todavía con ella. Entonces es una patología que arrastra la gente del interior bastante. Entonces vienen descompensados, vienen hipercárnicos, vienen taquipnéicos. Voy a ponerlos no invasivos, hacer un cráneo invasivo, porque si se llegan a entubar, esos pacientes son muy difíciles sacarlos del ventilador mecánico. Entonces ahí sí se pudiera hacer por decirlo así, una sección de tiempo y darle chance que responda. Pero esas son las dos patologías principales que te vas a enfrentar en el internado, en el que no está de más poner una ventilación mecánica no invasiva. Y en esas dos situaciones principales, ¿cuáles serían, digamos, el setting ideal? Sí. Bueno, en general. Lo máximo que puedes poner en una no invasiva es, si la está manejando por presión soporte de 12, y un PIB no más de 8. Entonces, esos son los parámetros máximos que tú puedes poner. Y puedes regular el PO2. Ahí lo importante es que te haga bien el sello de la máscara, porque estas no invasivas es un lío hacerle sello en las máscaras de los pacientes. Y esos serían los parámetros básicos que uno domina. Por lo menos el PO2, la presión, qué presión soporte le vas a poner al paciente, qué PIB le vas a poner al paciente. Si lo pones en modo BiPAP, IPAP de cuánto, EPAP de cuánto te da la presión soporte de eso, y no sobrepasar las presiones inspiratorias, que es la IPAP más de 20, por el riesgo de aerofagia y estas cosas que lo mencioné. El doctor Mordo nos había explicado que la PIP creo que era como esa presión extra que les da, como que es un émulo extra para meter más aire. Pero esa que ustedes dicen PIP, Eso es que no ni el ventilador, eso no sirve o de sea, no nada. hay manera de describir como una semejanza de qué es lo que pasa. Ajá, el IPAP es como es la presión que tú le ejerces al paciente para que meta el volumen corriente. Usted sabe que hay volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, está la capacidad vital, está el volumen residual. Imagínate que el PIB sea el volumen residual, como el volumen residual. Cuando el paciente hace autopip, él va a aumentar el volumen residual, aumentar. Lo que tú le estás garantizando con el IPAP es el volumen corriente al paciente. Entonces, sería, por decirlo así, sí, exacto, apoyarlo para que él llegue a cumplir el volumen corriente mente como uno le coloque en el ventilador. Y el PIB sí es como la presión que queda ahí en el alveolo, que se mantiene constante en el ciclo inspiratorio o expiratorio. O sea, es una presión constante que va a dejar el alveolo abierto. Cuando estemos allá vamos a ver el ventilador y vamos a que lo vean mejor. Esas rotaciones no se usan a partir de qué hora. Bueno, yo estoy disponible de 5 a 7 de la tarde. Yo le dije a tu compañera, creo que van a rotar del otro grupo, ya ellos me cuadraron las rotaciones. Sí, en teoría, yo en teoría estoy en esa unidad cardiovascular de 1 de la tarde